Bienvenidos amantes de lo desconocido, a una nueva inmersión en las profundidades de lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en un misterio que desafía los límites de la realidad, un experimento que intentó tender un puente entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus. ¿Se atreven a cruzarlo con nosotros? En esta ocasión exploraremos un concepto fascinante, la forma de pensamiento. Imaginen una entidad, un ser traído a la existencia a través de la voluntad, la concentración y la creencia de un grupo, como un ente nacido de la energía mental escalofriante, ¿verdad? Totalmente. Y precisamente esa es la premisa del experimento Philip, un experimento llevado a cabo en Toronto en 1970. Tan inusual como intrigantes fueron sus resultados. Exacto. Un grupo de investigadores liderados por el Dr. A. R. George Owen, un genetista matemático con una profunda fascinación por lo paranormal, se propuso demostrar que la mente humana en conjunto podía crear algo de la nada. ¿Y qué fue lo que crearon exactamente? Un fantasma de la nada. En cierto modo, sí. Decidieron crear un fantasma ficticio al que llamaron Philip Aylesford. Para ello construyeron una historia detallada para él, una mezcla de hechos históricos y elementos inventados. ¿Y qué tipo de historia le dieron a este Philip? Imagina a un caballero inglés nacido en 1624. Philip tuvo una carrera militar temprana, incluso fue nombrado caballero a los 16 años. Participó en la Guerra Civil Inglesa codeándose con la realeza y se convirtió en amigo personal de Carlos Secuatros, trabajando para él como espía. Su vida, una mezcla de aventura, romance y tragedia, culminó en un trágico suicidio en 1654. Menuda historia. Yeah. Parece sacada de una novela. ¿Y cómo pretendían contactar con este Philip ficticio? A través de sesiones de espiritismo, claro. El grupo se reunía alrededor de una mesa en una habitación tenue con la esperanza de comunicarse con el más allá. Al principio las sesiones eran tranquilas, sin rastro de actividad paranormal. Es decir, nada fuera de lo normal, ni siquiera una leve brisa. Al principio nada. Silencio absoluto. La mesa permanecía inmóvil, el ambiente tranquilo. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo lograron que este Philip se manifestara? El Dr. Owen, al no poner resultados, decidió modificar el entorno. Atormentaron la luz buscando recrear la atmósfera de una sesión de espiritismo tradicional, Y funcionó. de una forma que nadie esperaba. La mesa comenzó a vibrar como si una fuerza invisible la sacudiera desde su interior. Se percibían brisas frías que recorrían la habitación, ecos inexplicables que resonaban en el silencio, y un sonido peculiar, golpes que parecían responder a las preguntas del grupo sobre la vida de Philip. Espera, golpes. Como si alguien estuviera respondiendo con un código. Exactamente. Era como si Philip desde el otro lado estuviera intentando comunicarse con ellos, utilizando la mesa como un instrumento. Impresionante. Y hay luego una prueba de esto. Grabaron las sesiones. Sí, las sesiones fueron grabadas en audio y vídeo, y los testigos presenciales dejaron constancia de los fenómenos paranormales que presenciaron, pero la cosa no acaba ahí. ¿A qué te refieres? Ocurrió algo más. La actividad paranormal se intensificó. En un momento dado, la mesa se inclinó sobre una sola pata, desafiando las leyes de la física. En otras ocasiones, la mesa se movía por la habitación sin que nadie la tocara, como si una fuerza invisible la guiara en una danza fantasmal. Una mesa moviéndose sola por la habitación. Eso ya es otro nivel. ¿Y qué hay del propio Philip? Llegaron a verlo. A pesar de estos fenómenos inexplicables, Philip, la entidad que habían conjurado con sus mentes, nunca se materializó visualmente. Su presencia se manifestaba a través de estos eventos extraños, pero su forma fantasmal permanecía oculta a la vista. Entonces tenemos una mesa que se mueve, responde preguntas con golpes, pero ningún fantasma a la vista. ¿No te parece un poco contradictorio? Sin duda, es un detalle que no pasa desapercibido, y que es donde entra el escepticismo de la comunidad científica. Entiendo. A ver, si yo fuera un científico, también tendría mis dudas. Claro, el mundo científico, siempre prudente ante lo inexplicable, cuestionó la validez del experimento. Argumentaron la falta de controles rigurosos y la ambigüedad de los resultados obtenidos a través de las sesiones de espiritismo. Sugiriendo que todo podría ser un truco o algún tipo de sugestión colectiva. Exacto. Señalaron que la sugestión, la influencia inconsciente de las expectativas del grupo, podría haber jugado un papel crucial en los fenómenos observados. Tiene sentido. Si todos están esperando que la mesa se mueva, quizás inconscientemente la estén moviendo. Pero si ese fuera el caso, ¿cómo se explican los golpes y la mesa inclinada? Esa es la gran pregunta. Para responder a estas críticas y profundizar en su investigación, el grupo decidió llevar a cabo experimentos similares, creando otras entidades ficticias, Lilith y Humphrey, y sorprendentemente los resultados fueron similares a los obtenidos con Philip. Bajo las mismas condiciones, las mesas se movían los golpes, respondían a las preguntas, la energía fluía en la sala. O sea que crearon más fantasmas ficticios y también se manifestaron. Sí, parecía que la capacidad de crear una forma de pensamiento, de darle vida a través de la creencia colectiva, se confirmaba con cada nuevo experimento. Esto es increíble.
¿Y qué pasó con estos nuevos fantasmas? ¿Tuvieron historias tan elaboradas como la de Philip? Por supuesto, cada uno con su propia historia y personalidad. Pero a pesar de la consistencia de los resultados, la comunidad científica mantuvo su postura escéptica. La naturaleza escurridiza de los fenómenos paranormales, la dificultad de replicarlos en un entorno controlado dejaban un halo de misterio e incertidumbre sobre el experimento Philip. Ya veo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente lograron contactar con formas de pensamiento creadas por ellos? ¿O todo fue producto de la sugestión? Esa es la pregunta que nos ronda la mente, y si te soy sincero, no hay una respuesta definitiva. Es decir, nos quedamos con la intriga. Exacto. El experimento Philip nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a explorar los límites de lo posible y a considerar que quizás la mente humana posee un poder que aún no somos capaces de comprender del todo. Un final abierto, como debe ser en un buen misterio. Y ahora, si me permites, me gustaría profundizar un poco más en las implicaciones de este experimento. Por supuesto, adelante, que te ronda la cabeza. Lo que me fascina es la idea de que nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros deseos, pudieran tener el poder de manifestarse en la realidad. ¿Te imaginas que nuestras mentes pudieran dar forma al mundo que nos rodea? Es una idea poderosa, sin duda. Y en cierto modo ya lo hacemos. Nuestras creencias influyen en nuestras acciones, en cómo percibimos el mundo. Cierto, pero aquí estamos hablando de algo mucho más tangible, de crear entidades fantasmas. Formas de pensamiento, como les llamaban en el experimento. Es como si la energía mental colectiva se condensara tomando una forma, una presencia. Y si fuera posible, ¿qué implicaciones tendría? Podríamos crear cualquier cosa que imaginemos. Esa es la gran pregunta. El experimento Philip, aunque rodeado de controversia, abre la puerta a un sinfín de posibilidades. Imaginemos por un momento que realmente lograron crear una forma de pensamiento. Eso significaría que la mente humana tiene un potencial mucho mayor del que creemos. Estaríamos hablando de un poder inimaginable. Pero ¿qué hay del lado oscuro? Si podemos crear entidades benévolas, también podríamos crear seres malignos. Es una posibilidad que no podemos ignorar. Si la mente tiene el poder de crear, también podría tener el poder de destruir. Y ahí entramos en un terreno peligroso. Se ponen los pelos de punta solo de pensarlo. ¿Y qué dice la ciencia al respecto? ¿Hay alguna explicación racional para los fenómenos observados en el experimento? La ciencia, como es natural, busca explicaciones dentro de los límites de lo conocido. Y en el caso del experimento Philip, se han propuesto diversas teorías para intentar comprender lo ocurrido. ¿Podrías contarnos algunas de esas teorías? Por supuesto, una de las teorías más comunes es la del efecto ideomotor. ¿En qué consiste? Se basa en la idea de que nuestra mente puede influir en nuestros movimientos musculares de forma inconsciente. Es decir, que los participantes del experimento, sin ser conscientes de ello, podrían haber estado moviendo la mesa con sus propias manos. Ya veo, sería como una especie de autosugestión, ¿no? Exactamente. Otra teoría apunta a la facilitación social. ¿Y esa en qué se basa? En la idea de que las personas en grupo tienden a comportarse de manera diferente a cómo lo harían individualmente. En el contexto del experimento, la presión del grupo, el deseo de obtener resultados, podría haber llevado a los participantes a exagerar o incluso a inventar algunos de los fenómenos. Entiendo. O sea que la influencia del grupo podría haber distorsionado la realidad de lo que estaba ocurriendo. Es una posibilidad. También se ha hablado del sesgo de confirmación, la tendencia a buscar información que confirme nuestras creencias previas, ignorando o minimizando la información que las contradice. Eso explicaría por qué los investigadores convencidos de la existencia de Philip podrían haber interpretado cualquier sonido o movimiento como una señal de su presencia. Exacto. Pero a pesar de todas estas explicaciones racionales, hay un elemento que sigue sin tener una respuesta clara. ¿Cómo explicar la consistencia de los resultados en los diferentes experimentos? Si todo fuera producto de la sugestión o la manipulación, ¿por qué se repitieron los fenómenos con otros fantasmas, como Lilith y Humphrey? Es cierto, eso no lo habíamos tenido en cuenta. Si los resultados fueran aleatorios, no tendría mucho sentido. Precisamente. Y ahí es donde reside el misterio. A pesar de las explicaciones científicas, hay un resquicio de duda, una posibilidad de que algo más esté en juego. Y esa posibilidad, por pequeña que sea, es la que nos mantiene enganchados a este tipo de historias, ¿no? Sin duda, el misterio de lo desconocido ejerce una fascinación irresistible sobre nosotros. Y hablando de historias, el experimento Philip no solo ha cautivado a los amantes de lo paranormal, sino que también ha inspirado a la cultura popular. Sí, su historia ha trascendido los límites de la investigación parapsicológica para convertirse en una fuente de inspiración para el cine y la literatura. Recuerdo haber visto una película, no recuerdo el nombre, que se basaba en la idea de crear un fantasma a través de la concentración mental. ¿Te suena?
Es probable que te refieras a The Apparition o a The Quiet Ones, dos películas de terror que exploran las consecuencias de intentar contactar con lo desconocido y los peligros de jugar con fuerzas que no comprendemos. Esas eran. Las vi hace tiempo, pero recuerdo que me dejaron una sensación inquietante. Es comprensible. La idea de que nuestras propias creaciones puedan volverse contra nosotros, de que lo que nace de nuestra mente pueda adquirir una existencia propia. Da escalofríos. ¿Y qué hay del propio Philip? ¿Qué fue de él? Bueno, como entidad ficticia, su existencia dependía de la creencia del grupo. Cuando el experimento terminó, Philip simplemente desapareció. Como si nunca hubiera existido. Exactamente. Es extraño pensarlo. Un ser, aunque sea producto de la imaginación, que cobra vida y luego se desvanece. ¿No te parece poético? Hay una cierta belleza trágica en ello, sin duda. Y volviendo al tema de las implicaciones, ¿crees que el experimento Philip podría tener alguna aplicación práctica? Es difícil de decir. Si realmente la mente humana tiene el poder de influir en la realidad de esa forma, las aplicaciones podrían ser infinitas tanto para bien como para mal. Imaginemos por un momento que ese poder pudiera controlarse, ¿no? Podríamos curar enfermedades, solucionar problemas. O crear armas, manipular a la gente. Cierto, la línea entre el bien y el mal es muy fina. Por eso es tan importante la ética en la investigación. Si algún día llegamos a comprender y controlar ese poder, debemos hacerlo con responsabilidad y sabiduría. Totalmente de acuerdo. Pero por ahora el experimento Philip sigue siendo un enigma, un misterio sin resolver. Un recordatorio de que aún hay mucho que desconocemos sobre la mente humana y sobre la naturaleza de la realidad. Precisamente eso es lo que lo hace tan fascinante. Sin duda. Y ahora, si te parece bien, me gustaría que explorara un poco más la figura del Dr. Joel Wheaton, el psicólogo que supervisó el experimento. Claro, es un personaje clave en esta historia. Su papel en el experimento fue crucial, ya que se encargó de evaluar el estado mental de los participantes y de analizar las posibles influencias psicológicas en los fenómenos observados. Exacto, Wheaton. A diferencia de Owen, era más escéptico. En serio, no me lo imaginaba. Sí, él era consciente de la posibilidad de que la sugestión, la fantasía o incluso el fraude pudieran estar detrás de los fenómenos. Entonces, ¿por qué siguió adelante con el experimento? Porque también era un hombre de ciencia con una mente abierta. A pesar de sus dudas, estaba dispuesto a explorar lo desconocido, a buscar respuestas más allá de los límites de la ciencia convencional. Y eso es lo que admiro de los grandes investigadores, su capacidad de cuestionarlo todo, incluso sus propias creencias. Sin duda, Easton, a lo largo del experimento, fue documentando meticulosamente cada detalle, cada observación, cada cambio en el comportamiento de los participantes. ¿Y qué conclusiones sacó? Logró desentrañar el misterio de Philip. Bueno, no llegó a una conclusión definitiva. Claro. Pero sus observaciones y análisis son una pieza fundamental para comprender la complejidad del experimento Philip. ¿Y podrías contarnos algunas de sus observaciones más relevantes? Por supuesto. Una de las cosas que más le llamó la atención fue la evolución de la personalidad de Philip a lo largo de las sesiones. ¿A qué te refieres? Philip cambiaba de carácter. En cierto modo, sí. Al principio, las respuestas que obtenían a través de los golpes eran simples monosilábicas. Como si estuviera aprendiendo a comunicarse. Exacto. Pero a medida que las sesiones avanzaban, las respuestas se volvían más complejas, más elaboradas. Es como si Philip estuviera desarrollando su propia conciencia. Esa era la impresión que daba. Incluso llegó a mostrar un sentido de humor bastante peculiar. Un fantasma con sentido del humor. Eso sí que es curioso. Sí, a veces hacía bromas o comentarios sarcásticos que dejaban al grupo desconcertado. Imagino la escena. Un grupo de investigadores serios reunidos alrededor de una mesa intentando contactar con un fantasma y de repente el fantasma les gasta una broma. Suena surrealista, ¿verdad? Totalmente. ¿Y qué hay de las emociones? ¿Philip mostraba algún tipo de emoción? En algunas ocasiones sí. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando le preguntaban por su pasado, por su trágica historia de amor, la mesa vibraba con más fuerza, los golpes se volvían más erráticos. Como si estuviera reviviendo el dolor de su pasado. Exactamente. Es increíble cómo un ente creado por la imaginación puede llegar a mostrar una gama tan amplia de emociones. Es fascinante, ¿verdad? Y un poco aterrador también. ¿No te parece? Sin duda hay un componente inquietante en todo esto. Y hablando de inquietante, ¿qué hay de los otros fantasmas que crearon? Lilith y Humphrey. Ellos también desarrollaron personalidades propias. Sí, aunque sus historias no fueron tan elaboradas como la de Philip, también mostraron comportamientos y respuestas singulares. ¿Podrías contarnos algo más sobre ellos? Por supuesto, Lilith, por ejemplo, era una entidad femenina más sutil y enigmática que Philip. ¿En qué sentido? Sus respuestas eran más ambiguas, más poéticas. Como si hablara en clave. Exacto. Y su presencia se manifestaba de forma más sutil con leves movimientos de la mesa, susurros en la grabación.
Más etérea. Sí, como un espíritu del bosque. ¿Y Humphrey qué hay de él? Humphrey era un personaje más jovial, más travieso. Como un niño pequeño. Sí le gustaba hacer bromas, mover objetos. Un pequeño poltergeist. Exactamente. Es increíble cómo cada fantasma tenía su propia personalidad, su propia forma de interactuar con el grupo. Es como si hubieran cobrado vida propia más allá de las historias que les habían creado. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta inicial. ¿Realmente crearon entidades conscientes o todo fue producto de la sugestión? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Sin duda. Y por ahora no tenemos una respuesta definitiva. Pero el misterio y la incertidumbre es lo que hace que el experimento Philip siga siendo tan fascinante. Totalmente de acuerdo. Y ahora, si te parece, me gustaría volver al tema de la cultura popular. Por supuesto, adelante. Es una pregunta que invita a la introspección, ¿verdad? ¿Qué estamos creando con nuestras mentes? ¿Qué formas toman nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras esperanzas? Es fascinante. Si consideramos que el experimento Philip tiene algo de cierto, entonces cada uno de nosotros somos un pequeño laboratorio de formas de pensamiento. Exacto. Y si pensamos en ello, la idea no es tan descabellada. Nuestras emociones, nuestras creencias moldean nuestra realidad, ¿no? Influyen en cómo nos relacionamos con el mundo en las decisiones que tomamos. Totalmente. Y si llevamos esa idea un paso más allá, ¿quién nos dice que no podemos crear entidades más tangibles como hizo el grupo de Toronto? Es una posibilidad inquietante, pero a la vez emocionante, ¿no crees? Sin duda. Y nos lleva a plantearnos preguntas aún más profundas. ¿De dónde proviene esa energía que da forma a las formas de pensamiento? Es una energía mental, espiritual, algo que aún no comprendemos. Preguntas sin respuesta por ahora. Pero el simple hecho de plantearlas nos abre la mente a nuevas posibilidades, ¿no te parece? Absolutamente. El experimento Philip, más allá de la controversia, nos invita a replantearnos nuestra propia existencia, nuestra relación con lo desconocido. Y a no subestimar el poder de la mente humana. Si un grupo de personas logró crear un fantasma, aunque sea ficticio, ¿qué otras cosas podríamos crear si trabajamos juntos con un objetivo común? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que la historia de Philip sea tan fascinante. Nos deja con más preguntas que respuestas, con una sensación de asombro y misterio que perdura mucho después de haberla conocido. Y con un cierto escalofrío.